Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. ¿Me escuchan, no es cierto? Sí, se escucha. Bueno, bárbaro. Bueno, tuve que empezar un poquito más tarde, discúlpenme, porque había una reunión de la Escuela de Contabilidad para hablar un poquito sobre el desarrollo de los exámenes que hubo y contar las experiencias que tuvimos. Bueno, nosotros hoy vamos a terminar la unidad número 7 y vamos a comenzar la 8. En la unidad número 7 nosotros terminamos el punto tercero, si mal no recuerdo. No sé si vimos centralización y descentralización y concentración y desconcentración. Eh, Vamos a comenzar por ahí, que la verdad que no recuerdo si lo vimos. Nos pidieron que grabemos. A ver, ¿alguien está grabando ya en la clase de los presentes? Si no, bueno, yo el tema es que la sé grabar, pero después no la sé bajar, un quilombo hago. Bueno, ahí está. Bueno, aceptan, ¿no es cierto?, que grabemos. Acá me pide el consentimiento expreso de todos los presentes. ¿Están presentes, che? ¿O están durmiendo? ¿Están todos ahí? Si alguien quiere poner cámara, ningún problema, ¿eh? Ahí Sofía me dice que sí, que está. Hoy fue el primer día que me di cuenta que podíamos poner más zócalos para ver más. Antes tenía menos. Bueno, ahí alguien puso cámara. ¿Cómo le va? Bien. Entonces, vamos a dar este punto de la descentralización y de la desconcentración, que básicamente sería lo siguiente. Nosotros, dentro de lo que es la administración pública, que eso ya lo vimos, ¿no es cierto?, podemos hacer si uno quisiera hacer un dibujo de la administración pública, ¿se sabe algo sobre el parcial en la modalidad? Que ya van a los pingos ustedes. La descentralización y desconcentración, sí, se sabe. Lo que no se sabe es la fecha exacta, que va a ser para fines de octubre, porque los chicos que están en segundo año me dijeron que antes tienen otros exámenes. Pero sí, la modalidad que vamos a implementar este cuatrimestre del parcial va a consistir en un examen que va a ser un multiple choice. ¿Cómo es esto? Va a ser así. Va a haber un día y una hora en la cual ustedes van a ingresar en comunidades a un link ahí en la materia nuestra que va a decir examen parcial. Entonces ustedes cuando entran se van a encontrar con una serie de preguntas y con 5 opciones, de las cuales tienen que elegir una, que es la correcta, ¿sí? Esto va a abarcar las primeras 5 bolillas de constitucional y va a ser un total de 10 preguntas, de las cuales 7 van a ser teóricas y 3 van a ser casos prácticos, donde le vamos a dar 3 opciones de solución y ustedes tienen que elegir una. Si ustedes estudian, no se hagan problemas, porque va a ser algo grueso, sencillo. ¿Qué queremos decir con esto? No somos partidarios de múltiples choice que impliquen, vieron esos, a mí para empezar, esa modalidad siempre le tengo cierto miedo en este sentido. Si se hacen opciones muy capciosas, donde se dificulta elegir, puede pasar que un alumno que estudió mucho, con los nervios y todo, erre en la elección de la opción. Y que otro que no estudió una goma y sea bueno para la lotería, elija al tuntún y le vaya bien. Por eso les digo, las opciones son categóricas. Son, digamos, uno se da cuenta, si uno estudió a la legua, se da cuenta cuál es la opción correcta, ¿sí? Entonces, el que se saca 6 en ese examen parcial, aprueba la parte de derecho constitucional. Esa va a ser la modalidad que empezamos a implementar en el final último que tomamos y que requiere de toda la elaboración de las preguntas y de las opciones, que las hacemos entre todos, pero después las revisamos
para que, como les digo, la idea de la cátedra, y en esto somos muy puntillosos, es que estas opciones no den lugar a dudas. Que cualquier persona que estudia, y básicamente tienen ahí las unidades que hemos subido en comunidades, le va a ir bien, ¿entienden? Le va a ir bien. Así que con eso, ¿no es cierto? Si ustedes aprueban con 6 ese parcial, obtienen la condición de alumnos regulares por 3 años. ¿Y cuál es digamos, el beneficio? Que ustedes se anotan en cualquier final, en cualquier mesa final, y nada más rinden la parte de administrativo. ¿Se entiende? O sea, ustedes vienen a las clases, escuchan estas clases, tienen el material de comunidades que hemos subido, si van a los libros mejor porque no muerden, estudian, se presentan al parcial y si les va bien, adquieren la condición de regular. Entonces, en el examen final, rinden nada más que el resto de las unidades que corresponden en realidad a otra materia que es derecho administrativo. Nosotros lo que vamos a necesitar para que se haga bien esto, y ya lo hablamos con la facultad, es que los alumnos que se presenten a ese parcial estén en condiciones de hacerlo. Porque, ¿qué pasó? En el último examen, nosotros, como no teníamos una aula cerrada, se ha presentado gente al final que debía, de planes que debían una materia correlativa. Los ingresantes hoy día no tienen ese problema, pero gente de otro año, ¿no? Y se presentó gente que no se había anotado para rendir. Y ahí tuvimos un problema gravísimo, porque imagínense que si ustedes no se anotan, yo después en el CIU Golanino le puedo poner la nota. Por eso es muy importante para rendir este parcial que vamos a hacer, que ustedes estén anotados como alumnos que están asistiendo a este curso regular. ¿Se entiende? Y el consejo que les doy es que después, el final, no se dejen estar mucho para rendir ese final. Porque por ahí, si bien la esencia de un instituto jurídico es difícil que cambie, pueden cambiar las leyes, ¿no? Y quizás implique un nuevo estudio distinto, ¿no? Entonces siempre traten, yo sé que cada uno va planeando su vida en la facultad, y por ejemplo ustedes dicen, bueno, para diciembre voy a rendir tal, si tenemos mesa, que me imagino que vamos a tener una mesa final más este año. Entonces uno va viendo. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba, hacía una materia difícil o pesada, decía, bueno, estudio en enero, empiezo el 2 de enero a estudiar, después uno empieza el 15 de enero. Empiezo y me tomo bien, tranquila, como para poder, uno se va organizando, por eso a veces la facultad no es el rigor de la escuela, y hay gente por ahí que le cuesta un poco, pero ustedes tienen que ir buscando el material, eligiendo qué rendir, para ir. El final, muy probable, miren, eso depende de un calendario académico que va a hacer el consejo directivo, porque los finales, en realidad ustedes a principio de año pueden ver un calendario académico que se aprueba el año anterior, donde dice todas las fechas de los exámenes finales que hace la facultad. Pero ¿qué ocurre? Sí, les digo, es muy probable que va a ser en diciembre, pero las fechas de esos exámenes las fija el consejo directivo, o sea, no las fija la cátedra. ¿Se comprende? Muy probable, les digo, que calculo que los exámenes finales vayan a ser mediados de diciembre, estimo yo. Eso lo fija el consejo directivo. Y también fija las fechas para el año que viene. Imagínense que en era virtual todo cambió, porque había turnos programados que directamente no se hacen. Nosotros teníamos en septiembre y teníamos incluso en diciembre, eran 3 turnos orales físicamente. Ahora, en esta modalidad, muy probable que se va a reducir a 1. ¿Pero por qué? Porque les digo, preparar un examen virtual a través de este sistema requiere de un trabajo previo, porque nosotros cambiamos las preguntas y las opciones para que realmente no se empiecen a pasar. Vieron que, qué sé yo, saquen fotos y hagan después vendan el libro de las posibilidades de examen. Es una cosa así. Bueno,
Después, no se dan problemas, vamos a incluso a ir contando ejemplos de cómo pueden ser estos múltiples choice. Ustedes vayan estudiando, porque esto sería para fines de octubre. Nosotros no les decimos la fecha exacta porque la tiene que aprobar la facultad para que no coincida con otra, pero por lo que hablé con muchos alumnos que están cursando esta materia, que son de segundo año, sé que tienen bastantes exámenes en octubre, por eso lo vamos a hacer bien hacia fines de octubre, al parcial. Claro, habíamos dicho esa fecha, pero les digo que no queremos decir la fecha porque se va a rumorear una fecha que todavía no se aprobó, ¿sí? Por eso no se las decimos ahora, pero va a ser a fines de octubre. Así que vayan estudiando, claro, miren, respecto de eso también estuvimos discutiendo y vamos a ver porque no queremos que colapse el sistema, entonces es probable que pueda haber una franja horaria para que ustedes entren en esa franja horaria a hacer el examen. Aparte, en el último examen vimos que parece que hay una diferencia horaria entre el horario de un servidor y otro, y por ejemplo, si uno dice, bueno, el examen es a las 8, hay gente que entra y todavía no son las 8 en comunidades, o no sé si no son las 8, pero ha habido gente que dice que hay una diferencia de horario. Entonces vamos a tratar de todos esos problemas técnicos que hemos tenido de evitarlos. La experiencia esta nos va a permitir hacerlo mejor. Sí, claro, les dieron un plazo. Sí, a mí me parece que dentro de todo está bueno eso de dar un plazo para ¿no es cierto?, que cada uno ingrese en un horario que quiera y evitar un colapso. Bueno, vamos a seguir entonces con la unidad. Nosotros estamos con la descentralización y la centralización. La administración pública se puede dibujar como un triángulo, ¿no es cierto? Un triángulo donde en su cúspide tenemos al Poder Ejecutivo Nacional. En la administración pública, que se llama central, la dibujamos como un triángulo gigante y arriba de todo, en el vértice superior, encontramos al excelentísimo señor presidente de la Nación. Y allí se da una relación de jerarquía. Ya lo hemos visto que es uno de los principios de la organización administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Claro, está el presidente, después vienen los ministros, secretarios, subsecretarios, directores y un montón de gente que integra ese triángulo grandote que es la administración central. ¿Sí? Y descentralizar quiere decir justamente de ese triángulo que es la administración central, sacar de ese centro un triángulo más chiquito. O sea que cuando se descentraliza de esa estructura originaria que es la administración central, nosotros sacamos un pedazo, un gajo, y creamos un triángulo más chiquito, y a ese triángulo más chiquito se lo llama administración descentralizada. ¿Por qué? Porque justamente lo estamos sacando del grande, ¿se entiende? Y a ese ente que se lo saca, se lo suele dibujar como un triangulito más chiquito al lado del grandote, que es la administración pública central. ¿Sí? Si yo fuera súper buena en este tema, ahora estaría mostrando una placa, pero no, estoy acá con la mano haciendo el triangulito grande y al lado el triangulito chiquitito. Pero se entiende lo que les quiero decir, ¿verdad? Descentralizar implica sacar de ese triángulo grandote y formar un ente más chiquitito, un ente que, hablando en términos jurídicos, va a ser persona. Acuérdense que, hablando jurídicamente, persona no es solamente la humana, es todo ente que puede adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, claro, si uno habla de descentralizar dentro de la organización administrativa, uno hace esto y crea otros entes más chiquititos. Eso es descentralizar. Cuando uno centraliza a la inversa, supónganse que uno dice, uy, el organigrama de la administración pública es gigante y realmente el presupuesto no nos alcanza para poder pagar todo esto. Es increíble. Y viene un gobierno y dice, bueno, vamos a reorganizar a la administración pública y vamos a suprimir entes. Ahí se centraliza. ¿Se entiende? La centralización es a la inversa.
Cuando suprimimos entes, lo cual implica, si eso se hace, vamos a ver que los agentes públicos que integran esos entes gozan de estabilidad. Lo vamos a estudiar en otra bolilla. En principio, al agente público no se le puede extinguir el vínculo. Pero en Argentina rige lo que se llama una estabilidad impropia. ¿Qué quiere decir eso? Que si se le paga una indemnización a la gente, se le puede extinguir el vínculo. Si eventualmente hubiera una reorganización administrativa y se decidiera suprimir entes y centralizar más, habría que contemplar este tema, las indemnizaciones. Bueno, pero así como está la centralización y la descentralización, existe lo que se llama la concentración y desconcentración. ¿En qué consiste? Ahora que lo estoy diciendo, creo que lo vimos la clase pasada. La concentración y la desconcentración son técnicas de organización de la administración, pero dentro de un ente. ¿Se entiende? Vieron que existe la jerarquía. Entonces, cuando yo decido concentrar esos organismos dentro de un ente que tienen jerarquía, y que tiene cada uno un conjunto de atribuciones que se llama competencia, ese desmembramiento como si fueran racimos de uva, al revés, se concentran, se suprime alguno de esos organismos y se concentran en otros. ¿Se entiende? La desconcentración es a la inversa, cuando adentro de un ente se crean más organismos y se les atribuye ciertas competencias. Siempre con la jerarquía. O sea que siempre, por ser administración, va a haber una relación de subordinación y de supremacía. ¿Sí? Si alguien quiere preguntar algo, puede desactivar el micrófono y preguntar, porque por ahí no veo tanto el chat, veo porque tengo miedo de tocar algo y vieron que varias veces he cerrado la clase. Bueno, entonces eso sería la descentralización, sacar del centro y crear otro ente con personalidad jurídica, y la desconcentración adentro de un mismo ente. Y a la inversa, centralización y concentración. Espero que se haya entendido. Entonces, ¿qué sería una entidad autárquica? Claro, cuando de ese ente grandote, de ese triángulo grandote, nosotros sacamos uno más chiquitito, lo dotamos de personalidad jurídica, y se administra a sí mismo, tiene la posibilidad de administrarse a sí mismo y cumple con un fin propio del Estado, ahí nos encontramos con lo que técnicamente se debe llamar entidad autárquica. ¿Sí? Por eso se dice que la entidad autárquica es una persona jurídica, pública, estatal, con capacidad para administrarse a sí misma y que cumple con un fin público, con un fin propio del Estado. Se tiene que dar todo esto para que el ente realmente se pueda catalogar como una entidad autárquica. Fíjense que decimos que es una persona jurídica pública estatal. Nosotros ya lo vimos a esto. Es un ente que puede adquirir derechos, contraer obligaciones. Es pública, ¿se acuerdan que había distintos criterios acerca de cuándo es pública la persona? En general podríamos avalar la idea de que ejerce algo de poder. Vieron que hay distintas cuestiones de quién lo crea, de qué finalidad tiene. Es estatal, integra el cuadro de la administración pública en sentido amplio, la central y la descentralizada. Se administra a sí misma, o sea, va a tener fondos que va a administrar. Fondos que en realidad solamente los administra, no les pertenece. Le pertenecen esos fondos a la administración central. El ente autárquico solamente los administra. Por eso, si se disuelve el ente, los fondos en realidad le pertenecen, si queda algo, porque en Argentina no suele quedar, pero si queda algo, le pertenecen a la administración central. ¿Sí? Y fíjense, un detalle muy importante es que cumplen un fin propio del Estado. ¿Y dónde están esos fines? En la Constitución. Los fines propios del Estado, fines propios y específicos, están en la Constitución. Así, por ejemplo, la universidad, si se crea una universidad pública, es justamente uno de los fines del Estado, entonces se crea como entidad autárquica.
¿sí? Por ejemplo, extraer y comercializar petróleo en nuestra Constitución actual no es una función propia del Estado. Independientemente de que muchos consideren que debería hacerlo, por ahí puede decirme alguien, mire, profesora, yo creo que vender petróleo y extraerlo es la sangre del pueblo y debe hacerse por el Estado. Bueno, en su caso habría que cambiar, modificar nuestra Constitución. Por eso cuando se creó YPF hubo un error de técnica legislativa, porque los legisladores lo crearon como entidad autárquica y en realidad no cumple un fin propio y específico del Estado, porque estos fines surgen de nuestra Constitución Nacional, ¿sí? Fíjense que el ente autárquico se administra a sí mismo, pero toda la estructura del ente viene hecha por otro, ¿entienden? Esa es la diferencia con el autónomo. El ente autónomo, como las provincias, se organizan sus poderes. Cada provincia, hay provincias que tienen poderes legislativos unicamerales, organiza cada provincia. Siguiendo ciertas limitaciones que se establecen en el artículo 5 de la Constitución, cada provincia organiza sus poderes. El ente autárquico, toda su estructura ya viene hecha de una ley. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, como todavía no se ha adaptado a la Constitución Nacional, los municipios, la estructura de los municipios en la provincia de Santa Fe está establecida por una ley orgánica de municipalidades. Es decir, la provincia, el ente provincial le está diciendo a los municipios cómo se deben organizar, ¿sí? El ente autárquico, su estructura deviene de otro ente que lo organiza, pero se administra a sí mismo. En realidad, para que exista un ente autárquico, se requiere, no necesariamente. No todos los entes descentralizados son autárquicos. Para que sea autárquico, como les decía, se necesita que cumpla un fin propio del Estado, o sea, una función pública específica, propia, que le corresponda al Estado. ¿Y de dónde surgen esos fines propios del Estado? Justamente de la Constitución Nacional, ¿sí? Les decía que para que exista el ente autárquico tiene que tener personalidad jurídica, tiene que tener un patrimonio que se llama patrimonio de afectación. ¿Por qué se llama de afectación? Porque ese patrimonio está destinado o afectado al cumplimiento del fin que tiene ese ente. ¿Entiendes? Por eso es patrimonio de afectación. Y tiene que tener un fin propio del Estado. Les digo que muchas veces se confunden, porque hay cuestiones que no son fines del Estado. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era muy chica, digo muy chica para recalcar mi juventud, hubo un mundial de fútbol en Argentina. Esto fue en el año 1978. Se hizo un mundial en Argentina de fútbol y me acuerdo que para organizar todas las cuestiones de ese mundial se creó un ente autárquico. Que ese ente, por ejemplo, decidía en cada sede de los partidos qué cancha se iba a mejorar, a estructurar para poder hacer el mundial, porque cuando se decide qué país hace el mundial, las canchas de fútbol tienen que tener ciertas características preparadas para ese evento, que me acuerdo que se decidió remodelar en su momento la cancha de Central. Yo estaba bregando que fuera la de Newell's, pero eligieron la de Central. Pero ¿a qué viene esto? A que ese ente nunca podía ser autárquico, porque no es uno de los fines propios específicos del Estado el tema de eventos de fútbol. No lo dice en ningún lado la Constitución. En eso, nuevamente les digo, si alguien considera que debería ser una función propia y específica del Estado, habría que reformar la Constitución actual, vigente, ¿sí? Bueno. Y estas entidades autárquicas suelen clasificarse en dos grandes especies. Se habla de territoriales e institucionales. ¿Cuál sería la diferencia entre territorial e institucional? Se dice que en la institucional, en la entidad autárquica institucional, se tiene en cuenta un fin específico, un fin determinado que hace a esa institución.
el ejemplo típico de entidad autárquica institucional es la universidad pública, ¿no es cierto? La universidad es un ente autárquico y tiene la finalidad específica de enseñar, que los alumnos aprendan, se enseñe, el derecho de enseñar y aprender, establecido como derecho constitucional. En realidad la universidad tiene otras funciones, como por ejemplo la investigación, que también es muy importante. En las unidades académicas suele haber institutos para la investigación, en los cuales se invita a participar a los alumnos y a los graduados. Bueno, pero digamos, la esencia es la labor de enseñanza. Por eso decimos que es una entidad autárquica institucional. En la llamada territorial, que es la otra especie, lo que la distingue a una entidad autárquica institucional es el ámbito geográfico territorial en el cual realiza distintas actividades o múltiples fines. O sea, no se reduce a una finalidad específica. El ejemplo típico de entidad autárquica llamada territorial es la comuna. Vieron que en la organización, en la provincia de Santa Fe, y voy a tomar un poquito de mate, en la provincia de Santa Fe, si una población no llega a tener 10.000 habitantes, esa población se organiza políticamente como una comuna. Si tiene más de 10.000 habitantes, es un municipio. En la comuna, se entiende que la comuna es una entidad autárquica territorial, ¿sí? Soy Barrucea, por ejemplo, sí, la comuna de Barrucea es una localidad de Santa Fe. Entonces, la comuna es un ejemplo de entidad autárquica territorial. Realiza múltiples actividades, servicios de diversa índole a la comunidad, dentro de un marco territorial específico, ¿sí? Por eso se suele hablar de entidades autárquicas territoriales y de entidades autárquicas institucionales. Y el control, bueno, el control de estas entidades, y este es un tema interesante de cómo se controla la actividad de estas entidades. Existen dos tipos de controles de toda la actividad de la administración pública. Nosotros después en otra unidad vamos a ver el tema del control con otros entes. En realidad ya hemos hablado de los entes, porque hemos hablado de la auditoría en constitucional. Hay un control que se llama de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Y como lo dice el nombre, es verificar si estos entes, en su accionar, cumplen con todas las prescripciones que les impone el ordenamiento jurídico vigente. Eso sería el control de legalidad. Si ajusta a derecho, si su actividad es acorde a lo que establece todo el ordenamiento, constitución, leyes, decretos, circulares. Hablamos de todas las normas jurídicas que integran el derecho. Profe, perdón, sí. Si estos entes cumplen, porque justo se me cortó. Sí, el control de legalidad consiste en verificar si los entes cumplen con todas las prescripciones del ordenamiento jurídico. ¿Sí? O sea, el control de legalidad no quiere decir solamente ver si cumple con la Constitución, o si cumple con una ley el ente, o si cumple con un decreto, sino con todas las normas jurídicas que integran el derecho. ¿Se comprende? Por ejemplo, supónganse que la universidad dicta una norma, o la facultad nuestra dicta una norma que le da competencia a un profesor para sancionar a un alumno sin derecho de defensa del alumno. ¿Entienden lo que digo? Supónganse que se reúne el consejo directivo y dice, a partir de ahora, si un profesor considera que un alumno ha cometido una irregularidad, lo puede sancionar en forma inmediata, sin que el alumno pueda decir nada, y su decisión es inapelable, no puede recurrir a ningún lado a patalear, hablando mal y pronto.
esa norma violaría el derecho de defensa que tenemos todos. Porque frente a una acusación existe siempre el derecho de defensa. Entonces, allí se podría hacer un control de legalidad y decir, no, esta norma que dictó este ente es inconstitucional, se debe dejar sin efecto. El control de legalidad lo que hace es verificar que todas las actividades que realizan los entes sean acorde al derecho. Eso es legalidad. Pero a su vez hay otro control que se llama de oportunidad. Fíjense, el control de legalidad no hay dudas de que implica una valoración jurídica, porque yo para ver si algo es o no legal, voy a ver si viola o no una norma jurídica, ¿sí? Por eso decimos que se trata de una valoración de índole jurídica. En cambio, el control de oportunidad implica una valoración política. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, supónganse que la facultad decidiera que las fechas de exámenes finales de las materias son todas el mismo día a la misma hora. ¿Entienden? Se reúne el consejo directivo y ahora fíjense que ustedes me están diciendo, ay, sería bueno que tal examen sea para fines de mes, porque la idea es que un calendario académico no sea todo junto, porque el alumno, imagínense que un alumno en una mesa quiere rendir 2 materias, se vería imposibilitado porque tendría todas las materias un día a la misma hora. ¿Sería legítima la decisión? En realidad, sí tienen competencia para fijar la fecha, pero sería inoportuno, ¿entienden? No, iría en contra del interés de los alumnos de que las fechas estén diseminadas, estén distribuidas para poder uno diagramar cómo se va a presentar. Por eso a veces se puede impugnar un acto, o sea, atacarlo a un acto, ya lo vamos a ver en la bolilla siguiente, al acto uno lo puede atacar en sede administrativa porque lo considera ilegítimo o porque lo considera inoportuno. En sede administrativa, dentro de ese triángulo gigante en cuya cabeza está el Poder Ejecutivo, y en los triangulitos chiquitos pero que integran la administración pública, yo puedo impugnar un acto, impugnarlo jurídicamente, ya vamos a ver cómo, a través de escritos, a través de presentaciones, no es que agarro el acto y agarro una tijera y lo destruyo. Yo puedo impugnarlo por 2 razones. Yo puedo invocar que ese acto viola el ordenamiento jurídico y allí es ilegítimo, o puedo decir que es inoportuno. ¿Qué quiere decir esto? Que ese acto no tiende a lograr el interés general que se persigue, el bien común. Lo vamos a ver más en detalle en la bolilla siguiente. ¿Y qué serían las empresas públicas? Que es el último punto. Claro, nosotros dijimos que se saca del ente, se descentraliza y se crea un nuevo ente. Vimos que cuando ese ente descentralizado de la administración central cumple con un fin propio del Estado, es una entidad autárquica. Pero a veces lo que se hace es crear un ente que realiza actividades comerciales o industriales o servicios públicos. En ese caso, nos encontramos frente a lo que se llama una empresa pública. Es un ente que también en realidad integra ese cuadro de administración pública, pero ya descentralizada, al cual se le da una actividad comercial, industrial o un servicio público. Por ejemplo, ejemplo típico de empresa pública, para que se vea cómo es esto. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, la producción y la distribución de energía eléctrica lo realiza una empresa del Estado, EPE. Siempre el poder, cuando crea un ente, se preocupa mucho porque quede una linda sigla. Una sigla yo lo llamo rimbombante, que suene a ente lindo. EPE, Empresa Provincial de la Energía. Así que bueno, estas serían las empresas públicas. Si bien para una doctrina muy reducida, que les comento nada más para que la tengan en cuenta,
en la cual se encuentra un autor que se llama Venegas Lynch. Él dice que la empresa, el vocablo empresa, el vocablo emprendimiento, siempre implica riesgo. Yo si creo una empresa y tengo el monopolio, no es empresa. ¿Por qué? Porque la idea de empresa parte de la idea de una persona que va a estar en un mercado competitivo. Imagínense que si a mí me dan una empresa que se llama EPE y me dicen, Silvita, vas a vos a comercializar la energía eléctrica solamente vos en la provincia, eso no sé si es una empresa realmente. No quiebra esa empresa. Si le va mal, el Estado la subsidia. No sé si es empresa, técnicamente hablando, en un sentido puro de lo que es empresa. Si yo tengo una compañía aérea que me da pérdida, pero subsiste, y esa pérdida la paga el pueblo, vamos a ser sinceros, porque ese subsidio que le da el Estado no viene de Papá Noel, no sé si es empresa. ¿Y quién vuela por aerolínea? Esas son opiniones que les doy respecto de lo que realmente es una empresa. Pero bueno, dentro de la estructura del organigrama de la administración pública se denominan empresas justamente a estos entes que realizan actividades comerciales, industriales o servicios públicos de esa índole. Bueno, vamos a empezar un poquito con la unidad 8. Respecto de la unidad 8, yo les voy a pedir que no dejen de traer para la próxima clase, busquen, total, en el celular lo ponen y sale al toque. No es como cuando yo era joven que había que ir al control. Sí, ahora busquen la ley 19.549, ¿sí? Ley nacional 19.549 y decreto reglamentario 1759 del año 72. La ley nacional 19.549 y el decreto reglamentario 1759 del año 1972. ¿Sí? Tenemos entonces, acá me pregunta David, ¿cuáles eran los controles? En realidad hay dos especies de controles según lo que se controla. Uno se llama de legalidad, porque lo que hace es controlar que el ente cumpla con el ordenamiento jurídico, que su accionar sea legal. Incluso les digo más, y esto un poco yendo más allá, algunos hablan de un control de legitimidad, no solo de legalidad. ¿Qué quiere decir legitimidad? El acto que realiza el ente cumpla con la ley y sea razonable. ¿Sí? Para que una decisión sea legítima, tiene que ser también razonable. ¿Sería razonable que el examen consista en que ustedes escriban todas las unidades, todos los puntos? Que ustedes llegan un día a la facultad, estamos todos con barbijo, 2 metros de distancia, y les digo, bueno, alumnos, saquen 80 hojas, tienen que escribir todas las unidades y al mínimo error son desaprobados. ¿Sería razonable eso? ¿Me entienden? Eso es el control de legitimidad. Hay un control que se llama de oportunidad, que quiere decir si realmente en un caso concreto el ente está cumpliendo con el fin que persigue, el fin público específico que persigue el ente. Eso sería un control de oportunidad, que es una valoración más política que jurídica. Hablando de política en un sentido técnico correcto, porque hoy día se habla de política y parece que uno hablara de politiquería. Hablamos de un control de la decisión política de un ente. Lo vamos a ver en la unidad siguiente, pero por ejemplo, una vez se quería, en una ciudad, se quería la municipalidad trasladar a los carritos que venden choripanes en la costanera. ¿Es legal eso? Sí, porque en realidad la municipalidad les está dando un permiso de uso de una porción de la calle a esos carritos. Pero era oportuno.
se hizo un planteo demostrando que el traslado que se quería hacer era una zona de menor concurrencia, que iba a implicar un menoscabo para la venta de choripanes. Y se dio lugar al pedido de revocación de esa decisión, entendiendo que si bien era legal, era inoportuno. ¿Se entiende? Y yo me gané unos buenos choripanes gratis con ese asesoramiento. Bueno, entonces, les decía que para la próxima clase traigan la ley 19.549 y el decreto 1759 del año 72. Acá estoy viendo, son dos controles, en realidad dos, legalidad y control de legalidad y control de oportunidad, son dos. En el de legalidad algunos lo hacen más amplio y lo llaman de legitimidad, pero son dos controles, ¿sí? Bueno, empezando la unidad 8, vamos a hablar, fíjense que la unidad 8 empieza hablando de la administración activa. La administración activa, un nombre un tanto que puede dar lugar a confusiones, porque parece que hubiera una pasiva. ¿Pero por qué se la llama activa? Porque esta función administrativa siempre se va a traducir en un acto. En un acto se va a materializar en un servicio. Dentro de lo que es la administración activa, podemos tener distintas especies que surgen del ejercicio de esa administración activa. Y aquí fíjense que se habla del acto institucional, del acto de gobierno, del acto administrativo y del acto de administración. Vamos a tratar de dar un concepto de cada uno para que vean cuál es la diferencia entre cada una de estas especies. Cualquier pregunta me la hacen. Ahí ven el chat, estamos viendo mucho. ¿Puede repetir todos los actos? ¿Cómo? Sí, puede repetir todos los actos. Sí. Están, te digo, en el programa, en la unidad 8, en el punto 1, por eso los dije así rápido, pero son el acto institucional, el acto de gobierno, el acto administrativo y el acto de administración. ¿Sí? Está en el punto 1 de la unidad 8. Vamos a ver la diferencia y cualquier duda que tengan me dicen, porque son temas un poquito... Si se estudia se entiende. Vieron que hay gente que dice, este tema es muy jodido, muy rígido. No, si uno estudia, no. La cuestión es ponerse a estudiar. Me acuerdo de un titular que falleció, que sabía un kilo, siempre lo nombro, yo lo recuerdo, titular de cátedra, el doctor Antonio Pedro Chede. Él decía que cuando uno estudia en serio se gastan los codos de estar así estudiando. Él era un sabio, pero él todos los días se levantaba de 5 a 8 de la mañana a estudiar. O sea que por amor al estudio, no por rendir. O sea que nosotros decíamos, ¿cómo no vas a ver con tanto estudio? Hay que tener voluntad para levantarse. Para mí, levantarse temprano hay que tener voluntad. A mí la verdad que me gusta mucho dormir. Qué lindo que es dormir, che, y más cuando hace frío, la camita, pero bueno. Estábamos con el acto administrativo. Decíamos que la administración activa tiene tiene estos 4 especies. Vamos a ver un concepto de lo que sería el acto llamado institucional. ¿Por qué se lo llama institucional? Porque es un acto que se dicta cuando peligra la subsistencia del Estado. El acto institucional se dicta para lograr salvar al Estado que está en un peligro de muerte. Son actos que se dictan justamente para tratar de lograr la subsistencia misma del Estado. Por eso se lo llama institucionales. Vayamos a ejemplos para entender esto de qué es salvar al Estado cuando está casi moribundo, diríamos. Podría ser un acto institucional declarar la guerra a otro Estado. Supónganse que hay un conflicto con otro Estado. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, problemas de conflictos limítrofes con Chile, donde casi hemos llegado a declarar la guerra.
Me acuerdo que una vez tuvimos un conflicto respecto de la zona del canal de Beagle, se llegó, pero estábamos a punto, incluso hubo en Rosario, yo los recuerdo, simulacros, nos pedían que a cierta hora se apaguen todas las luces para ver simulacros de que venían ataques aéreos y apagando las luces se evita tanto la visión de los aviones con los ataques aéreos, que hoy día, bueno, están los GPS y todas esas cosas que por más que uno apague la luz, se lo encuentra. Bueno, la declaración de guerra sería un acto institucional. O también, si en una provincia está en amenaza la forma de Estado federal, por ejemplo, supónganse que en una provincia no hay justicia, vieron que cada provincia, dada su autonomía, organiza sus poderes, y en una provincia se acredita que ya no hay poder judicial, el Estado Nacional podría decidir, a través de un mecanismo con el Congreso, intervenir esa provincia. Uno diría, ¿afecta su autonomía? Y no, porque está violando las reglas de juego del Estado federal. Nombrar un interventor sería también un acto institucional. Así como existe el acto institucional que se dicta para la subsistencia del Estado, cuando hay una amenaza prácticamente de que ese Estado se pueda extinguir, tenemos el acto llamado de gobierno. El acto de gobierno ya se dice que son decisiones de gran trascendencia, de gran envergadura, de alta política, se dice. Eso sería un acto de gobierno. ¿Qué sería? Por ejemplo, el ejemplo típico que se da de acto de gobierno es nombrar a un juez. Nosotros ya estudiamos cómo se nombra un juez, a través de qué mecanismo se nombra un juez. ¿Se acuerdan? Que si es de la Corte Suprema, lo hace el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Si son jueces que no son miembros de la Corte Suprema, sino de otros tribunales, primero interviene un órgano que se llama el Consejo de la Magistratura. Ahí se presentan quienes quieren ser jueces, participan de un concurso, que es como un examen, y el Consejo elabora una terna, y de esa terna el presidente elige a uno que propone al Senado. Entonces, la designación de un juez es un acto de gobierno. ¿Cuándo se lo llama en zona de reserva? No sé, Melanie, ¿a qué te estás refiriendo en realidad? Si me sos más explícita en la pregunta, sé que es la zona de reserva, pero no sé a qué te referís. Porque acá en el libro dice, existen ciertas esferas de competencia que son privativas de cada poder del Estado e integran lo que se denomina zona de reserva. Sí, bien, ahora lo vamos a explicar. Vieron que nosotros al poder, como elemento esencial del Estado, lo dividimos, ¿no es cierto? Lo dividimos y en nuestro sistema existen 3 poderes. La doctrina moderna dice que en realidad son funciones de un único poder. Más allá que uno lo llame poderes u órganos de un solo poder, cada uno de esos poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, tiene sus competencias. Pero ¿qué pasa? En realidad no son compartimientos estancos sumamente divididos. A veces hay ciertas competencias en las cuales pueden intervenir varios poderes. Fíjense, recién hablábamos de cómo se nombra un juez, por ejemplo. En el nombramiento de un juez interviene el ejecutivo y el legislativo. ¿Se entiende? O sea, hay ciertas competencias en las cuales participan a veces 2 o más de estos 3 poderes. Pero hay ciertos actos, ciertas atribuciones, que son específicas de cada poder, en la cual los otros poderes no intervienen para nada. Y eso es lo que se suele llamar la zona de reserva. ¿Se entiende? ¿Por qué se le dice zona de reserva? Porque realmente son atribuciones o competencias que son del poder nada más y no participan los otros poderes. Por eso se la llama así. Les estaba hablando del el acto de gobierno. En el acto de gobierno, por ejemplo, al nombrarse un juez, ¿se puede ir a la justicia a plantear que se nombró mal un juez? Porque, por ejemplo,
Vieron que dijimos como ejemplo de acto institucional la declaración de guerra. Yo puedo ir a un juez a decirle, anule la declaración de guerra que hizo el Estado argentino. Los actos institucionales, los actos llamados institucionales, no son revisables por los jueces. Yo no puedo ir al juez a plantearle que anule la declaración de guerra. La designación de un juez es revisable. Yo puedo ir a la justicia y decirle, anule la designación de tal juez porque no me gusta. En principio, solamente yo podría impugnar la designación de un juez si se violó el mecanismo. ¿Entienden? Por ejemplo, imagínense que el presidente, el actual presidente, va al Senado y me propone a mí como juez. No de la Corte, sino de un tribunal, de otro tribunal. Dice, vengo a proponer a Silvia Malpesi. ¿Es abogada? Sí. Bueno, la propongo como juez. Todos los que han ido al Consejo de la Magistratura, han aprobado el concurso, y los que forman la terna que le pasan al presidente dirían, pero si Silvia Malpesi no está en la terna. Es ilegítimo ese proceder porque se violó lo que sería todo lo que se llama el procedimiento para elegir al juez. Ahora, si yo estuviera en la terna y el presidente elige otro de esa terna, la terna es una lista de 3. Si yo estoy en la terna junto con Rodríguez y con Sánchez, y el presidente dice, voy a proponer a Rodríguez, no a Malpesi, ahí yo no podría impugnar porque no se está violando el procedimiento. ¿Se entiende? El acto de gobierno puede revisarse en sede judicial. El acto institucional no. Toda la doctrina dice que no. Porque hace la zona de reserva. El acto de gobierno, algunos sostienen que en ciertos aspectos sí se podría ir al juez y pedirle que lo revise. ¿Se entiende? Por ejemplo, nosotros ya estudiamos el mecanismo de selección del juez. Si se viola algo del procedimiento reglado para nombrar al juez, sí podemos ir a pedir que se impugne. Pero no en la parte que es discrecional del presidente. El presidente de la terna que hace el Consejo elige uno, al que quiera, y los otros 2 no pueden patalear porque el presidente tiene esa potestad. ¿Sí? Bueno, profe, pero acto de gobierno sería solamente la designación de un juez de la Corte. No, no. El acto de gobierno abarca muchos ejemplos. Les dimos el ejemplo del nombramiento de un juez, porque fíjense, en realidad acto de gobierno, se le suele llamar, la mayoría de los días dice decisiones de alta política. Y uno dice, ¿cuándo es alta la política? Más hoy día. ¿Cuándo se dan decisiones de envergadura? Por ejemplo, supónganse, el presidente nombra a sus ministros. Nombra y remueve a sus ministros. Entonces, ¿podría impugnarse el nombramiento de un ministro? Supónganse que el presidente nombra un ministro y todo el pueblo dice, ¿cómo nombró ministro a este? Generalmente el ministro tiene que ser idóneo en el área que se lo elige. En área de educación, en área de seguridad. Hay que ver también la distribución de ministerios que hace un gobierno. La Constitución de 1853 creo que preveía 8 ministerios en la nación. Y hoy hay más de 25, creo. No me acuerdo ya ni cuántos ministerios. Eso se establece a través de la ley de ministerios. Y cada ministro es una persona que se presume especialista en su área, idónea. ¿Podría impugnarse la designación de un ministro hecha por el presidente? Eso es un acto de gobierno. Bueno, y la designación de todos los jueces es un acto de gobierno. Porque son decisiones de política, pero trascendentes. No deja de ser un poco subjetivo decir cuándo estamos frente a esa decisión de envergadura o de alta política. Lo cierto es que ciertos aspectos de un acto de gobierno no son revisables en sede judicial.
Y tenemos el acto administrativo y el acto de administración. ¿Cuál sería la diferencia entre acto administrativo y acto de administración? La diferencia radica en lo siguiente. Se dice que el acto administrativo siempre va a producir efectos afuera de la administración. Espero que se entienda. ¿Vieron que nosotros dijimos que la administración la podemos diagramar como un triángulo? Un triángulo. Todo acto administrativo va a producir efectos que trascienden ese ámbito. Por eso se los llama efectos jurídicos. El acto administrativo siempre va a trascender el ámbito interno de la administración pública. En cambio, el llamado acto de administración no trasciende de la estructura de la administración. Veamos ejemplos a ver si lo podemos entender. Supónganse que adentro de una oficina de la administración pública, el jefe, porque hay jerarquía, un día dicta una circular y dice, en mi repartición vamos a usar todos hojas A4, porque no queremos que haya problemas con la impresora para el cambio de configuración de página y porque consideramos que ese tamaño es un tamaño adecuado para un mejor funcionamiento de nuestra oficina. O vamos a utilizar birones negras, de color negro, porque es más difícil que se haga una firma apócrifa o falsa. Es más fácil determinar por una pericia caligráfica si usa una virome color negra. Todas esas resoluciones se deciden para el ámbito interno de la administración. No producen efectos a terceros. Pero, por ejemplo, la nota en el examen, tema lindo ese, porque ya entramos hoy y me preguntaron del examen, la nota de un examen produce efectos al alumno, produce efectos jurídicos, produce efectos que trascienden el ámbito de la administración pública en un sentido amplio. ¿Se entiende? El acta de infracción que labra un agente de tránsito, ¿vieron cuando los detiene un agente de tránsito que están conduciendo y les labra un acta? Eso produce un efecto fuera del ámbito de la administración. La clausura de un comercio por parte de la municipalidad, alegando que, por ejemplo, está afectando la salud. Supónganse que inspeccionan un comercio y encuentran que no tiene higiene ese comercio. Una fábrica de, qué sé yo, de pastas, y ingresan y ven que las ratas están caminando arriba de todos los ravioles. Dios mío. Ahí, para proteger la salud de todos los habitantes, se puede ordenar la clausura. Y eso implica un efecto a terceros. ¿Se entiende? Lo que sería el acto administrativo. Entonces, recapitulando, el acto institucional se dicta para salvar la subsistencia del Estado cuando está amenazado de muerte. No es realizable judicialmente. El acto de gobierno es aquel que implica una decisión de gran importancia política. Algunos autores consideran que tampoco es revisable y otros dicen que habría que ver, que en ciertos aspectos quizás sí se pueda plantear una revisión en sede judicial. Por ejemplo, decíamos, en el nombramiento de un juez, si se viola lo que es toda la parte de reglamento de cómo se elige, ahí sí se podría controlar, pero no la parte discrecional. El acto de administración es un acto que se dicta para una mejor eficiencia de la administración, para una labor más eficiente, pero que no sale del ámbito interno de la administración. Por eso se dice que no produce efectos jurídicos o efectos a terceros. Y finalmente el acto administrativo es una decisión que siempre va a producir efectos jurídicos.
siempre va a producir efectos fuera del ámbito de la administración. ¿Hasta acá vamos bien? No, díganme si tienen alguna duda, alguna cuestión que no se comprenda. A ver si me preguntaron algo en el chat y espero no cortar la clase. Bueno. Vamos a ver qué es el acto administrativo, que es el punto 2, así después ya nos queda el tema de los elementos y los caracteres del acto. El acto administrativo. ¿Podría explicar de nuevo la diferencia entre acto de administración y administrativo? Sí. Se dice que el llamado acto de administración se dicta para lograr una labor más eficiente, pero que nunca produce efectos fuera de la administración. No produce efectos, se dice a terceros. Terceros se los llaman los que están afuera de la estructura de la administración. Por ejemplo, suponete que una repartición que no atiende al público, porque si no, sí de alguna forma lo afecta, decide cambiar su horario. La repartición trabajaba de 6 a 12 y decide cambiar su horario de 8 a 2. Una repartición dice, vamos a cambiar el horario para que tengamos más luz solar para no usar tanta energía eléctrica. Ahí está la motivación del acto, que lo vamos a ver después, los elementos del acto. Hay que saber muy bien los elementos de un acto para poder atacarlo, impugnarlo, ¿sí? Por eso esta bolilla es muy importante para ustedes. Yo sé que para ustedes ahora esto es tedioso, odioso, horripilante, y dicen, ¿para qué me pusieron esto en mi carrera? Pero el día de mañana, aunque no lo crean, no saben cómo lo van a usar en el ejercicio profesional a esto. Ahora no. Incluso en desmembramientos como en el derecho tributario, si les gusta. Pero bueno, el acto de administración no produce efectos afuera de la administración. El acto administrativo sí. Trasciende de la estructura de la administración y produce lo que se llama efecto jurídico. Como les decía, la sanción de un agente de tránsito, la clausura de un local, la nota de un examen, el otorgamiento de un diploma, ahí atrás está mi diploma, no sé si se ve, que uno muy contenta cuando uno lo obtiene. A mí, mi diploma, la emisión duró casi un año en aquel momento, porque estaba muy atrasada la facultad con la entrega de diplomas, y no fue, cuando uno va al acto que se llama de colación, parece que le dan el diploma, pero no. Le daban en aquel entonces, no sé ahora cómo será, le daban como un certificado, pero la emisión del diploma por universidad tardó un montón. Bueno. Profe, una sí. Pregunta. Sí. Dentro de un mismo ente administrativo, ¿se pueden, digamos, juntar acto administrativo y acto de administración? O sea, ¿puede hacer dos? Sí, no hay duda. Sí. Todos los días se dictan tanto actos administrativos como actos de administración en todos los entes. ¿Por qué? Porque claro, como de lo que se trata es de lograr una labor más eficiente, muchas veces, siempre dentro de las atribuciones o competencias de cada ente, con la marcha del ente, o sea, con el funcionamiento concreto, se ven cosas para perfeccionar, y justamente el jefe de esa estructura, el que tiene la máxima jerarquía, puede dictar circulares, que son como, digamos, normas jurídicas internas de ese ente, para facilitar y hacer más eficiente el trabajo. Me acuerdo una vez me vino a ver un agente público que trabajaba en un órgano, y el jefe de ese órgano había dictado una norma interna en la cual establecía qué se podía tener en el escritorio. ¿Me entienden? Había llegado a tal punto que él consideraba que era eficiente determinar qué se puede tener. Que me acuerdo que este agente quería impugnar esa decisión porque él consideraba que ya era arbitrario, que no era razonable, porque
En esa norma interna ponía que podía tener un portarretrato y un florero y un porta-diromes. Y claro, él decía, pero esto no hace a la eficiencia de un ente. Cada uno personaliza su ámbito de trabajo y le da una impronta personal siempre que no afecte el funcionamiento del ente, ¿sí? Imagínense que uno diga, bueno, yo me pongo una pantalla gigante y mientras trabajo me pongo a ver una película o un partido de fútbol, ¿sí? Pero claro, siempre todas las pautas que hacen a una mayor eficiencia del ente tienen que ser razonables, tienen que ser acordes a la situación de cada órgano de que se trate. La verdad que son temas que hay que analizarlos en el caso concreto de cada ente, de qué hace cada ente, ¿sí? Por ejemplo, vieron que está en muchas ciudades está muy en boga el tema de las cámaras de seguridad, de las cámaras de seguridad que lo llaman como el ojo, que vigila para seguridad preventiva. Bueno, a veces ha pasado que en algunas municipalidades se ponen las cámaras, pero el ente donde están los empleados vigilando, le pusieron, me acuerdo una vez, me vinieron a ver, en una ciudad, en una población, las pantallas para ver lo que recepcionan las cámaras la habían puesto elevada. La cuestión es que los empleados de ese ente tenían todo dolor de la zona del cuello, porque claro, tenían que estar así, mirando así permanentemente y para arriba. Era una cuestión nada más que de pedir de que bajen las pantallas y las pongan más a nivel de las personas que estaban mirando, más allá de que estas cámaras generalmente graban. Claro, ellos estaban mirando, porque si veían algo raro, enseguida llamaban a la policía para que vaya al lugar. Bueno, todas estas cuestiones hacen a lo que son la organización interna, y eso se dicta a través de actos de administración, ¿sí? Profe, ¿y puede ser que estos actos de administración también los hagan los otros poderes? Por ejemplo, en el Poder Judicial, no sé, en un tribunal es que haya que hacer alguna obra o alguna reforma en la infraestructura, por ejemplo. Sí. Fíjate una cosa, que si vos, esto se relaciona con lo que ya vimos de función administrativa, y se va a relacionar con lo que vamos a ver ahora de qué es el acto administrativo. Si vos a la función administrativa la tomás en un sentido material y no subjetivo, no hay duda de que sí, ¿entendés? Si vos lo tomás desde una concepción material, esos actos son actos de administración. Por ejemplo, fíjense qué cosa. En el tribunal, acá en Rosario, en el tribunal provincial, para uno pagar el impuesto de sellos, vieron que hay muchos actos que requieren del pago de un impuesto de sellos. Acá para los impuestos somos mandados a hacer, crear un sello, que le da fecha cierta, dicen, a través de una máquina, pero que por supuesto hay que pagar. Bueno, por ejemplo, si uno celebra un contrato de locación, un porcentaje del monto del canon locativo es un impuesto de sellos. En el tribunal, por ejemplo, si ustedes van, no sé si conocen el tribunal provincial, pero para pagar el impuesto de sellos, han puesto una hermosa pantalla, dice que sí, una pantalla, entonces uno saca un número, ahora hay que sacar turno, ¿no? Y está la pantalla, hace ping, 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 cada vez que sale un número. Les digo la verdad, el que hizo la idea es hermosa, pero uno está 15 minutos en ese pasillo esperando el turno y la cabeza se te rebana, ¿viste? Sí, se te rebana en 10.000. Yo no sé si será que me agarra vieja el tema, que uno ya... Yo, por ejemplo, estoy media loca. Si hay un ruido así muy continuo, sin decir nada de lo que hoy día la música, a ustedes les gusta una música que para mí es yo que estudié piano, uno de esos temas de ustedes lo hago en 15 minutos. Ahora van a decir, qué vieja loca. Pero miren, escuchen los temas que escuchan ustedes y después escuchen Queen, escuchen Bee Gees, y van a ver la diferencia. Sí, no, lo del sellado es realmente, bueno, realmente eso para ir a decir, che, hagan un acto
un acto de administración interna y cambian esa pantalla con ese ping, 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 y uno está ahí con el papelito esperando el turno. Antes era una cola y uno esperaba en la cola, que capaz que tomaba medio tribunal, pero bueno, no era el ruidito ese que, te digo la verdad, llega un momento en que uno tiene ganas de agarrar la pantalla y romperla, que estaría mal, pero bueno. El impuesto de sello no debería existir, y ahí ya se arma la de San Quintín, que están grabando, lo llega a escuchar esto el gobernador y la provincia, y va a decir, esta profesora está pirada por completo, pero bueno, no se imaginan la cantidad de dinero que se debe recaudar por día a través de un impuesto de sellos, que es sellar un acto entre privados. Que después, si hay que hacer un juicio porque el inquilino no pagó, te dice el juzgado, este contrato tiene que pagar el impuesto. Uno está haciendo un juicio porque le deben algo y le controla el juez de que no está pagado el impuesto de sello. Bueno, ¿a qué llegamos? Por el acto de administración, el acto administrativo. Sí, no, les digo la verdad que el tema el acto de administración siempre lo que tiende es a eso, a que la administración pública sea más eficiente en su labor. Por ejemplo, en mi criterio, un acto de administración buenísimo sería que cambien ese sistema, que para mí es una tortura. Aparte, miren, si ustedes entran al tribunal, no es por decir, pero van a ver que toda un área que era de ingreso, porque el tribunal tenía ingreso por las 4 calles, le pusieron todos asientos en ese hall para esperar el tin, 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 porque todos tenemos que pagar impuestos de sello. Eso es un área de ingreso y para que corra aire. ¿Me entienden lo que les digo? O sea, se modifican las estructuras edilicias y se deja de cumplir las funciones que tienen más hoy día con el tema del virus. Pero bueno, esas son cuestiones que hacen a los actos de administración y que debería verlo el funcionario que está en esa repartición. Debería analizar si realmente no cabe hacer actos de administración. Miren, otra idea, y esta les cuento y después seguimos porque me estoy yendo de... En el tribunal hay una oficina que se llama de certificaciones. ¿Qué hace esa oficina? Supónganse que yo voy con un acta de una reunión de consorcio, ¿no es cierto? Que está, generalmente esa acta va a estar en un cuaderno, en un libro de actas. Entonces yo voy y llevo el original y una copia. ¿Y qué me hacen en el tribunal? Hay un funcionario competente que certifica que esa es una copia del original. ¿Entienden? O sea, él lo que se encarga es de controlar que la fotocopia que yo llevo coincide con el original y entonces a esa copia le mete un sello y dice es copia fiel del original. Y como lo está firmando un funcionario, eso vale como el original. ¿Se entiende? Bueno. Entonces ahora hay que pedir turnos porque está el tema del virus y le dan turno para bastante tiempo. Pero ¿cómo sería la forma a través de la cual sería mucho más rápido eso? Porque fíjense que el funcionario tiene que leer que la fotocopia sea realmente fotocopia del original. Porque podría pasar que yo le meto una fotocopia, pero le cambié algo. O sea, si es una acta, la debería leer entera. ¿Me entienden lo que les digo? Porque a veces una coma o una palabra distinta distorsiona lo que se dice. Estoy ya presumiendo una mala fe. Muy sencillo. Que la oficina de certificaciones te saque la fotocopia. ¿Entienden lo que les digo? Si el funcionario actuante saca la fotocopia del original, ya no tiene que estar controlando en forma exhaustiva y ganaría mucho tiempo. Sencillísimo. Es más, si nos vamos a la tecnología, la verdad sea dicha, hasta podría ser una máquina que yo meto el original, me saca la copia y le pone algún sello y ahí tenemos la copia y nos ahorramos horas de la oficina, pero claro, eso ya implica quizás merma de empleados, menos trabajo para la fotocopiadora de la zona, que si uno lo analiza bien, bueno, se irá a otra cuestión, se acomodará en otra rama, pero fíjense qué sencillo y menos responsabilidad para el funcionario. Porque a mí me da risa, porque a veces están re cansados y uno le lleva la fotocopia y le lleva el original y así hacen. Ni miran a veces.
Ni miran, y su función es vital porque ellos le están dando fe a una copia de un original. Bueno, dejando de lado esto, no sé cómo me llegué al acto este. Hablábamos ya del acto administrativo y respecto del acto administrativo que dice concepciones. Vamos a decir que hay tantos conceptos de acto administrativo como autores. Cada autor tiene su concepto. Si ustedes leen un libro, leen Marienhof, leen Dromi, leen Casani, leen Gordillo, por nombrarle algunos autores, cada uno tiene su concepto de qué es acto. Pero si uno lee cada concepto, uno se llega a dar cuenta de que en definitiva hay dos grandes concepciones de acto. Dos grandes concepciones. Una más amplia y una más restringida. Hay muchos conceptos de acto, pero si uno los desmenuza, los analiza en esencia, se da cuenta que hay dos concepciones. ¿Qué dice la más amplia? ¿Y por qué decimos que es más amplia? La más amplia dice que el acto administrativo, y esto lo dice un autor que es el padre del derecho administrativo, que se llama Miguel Marienhof, que tiene un tratado de derecho administrativo. Él dice que el acto administrativo es toda declaración, decisión o disposición emanada de una autoridad estatal en ejercicio de la función administrativa que le compete, que produce un efecto jurídico. Eso dice Marienhof. Fíjense, habla de declaración, decisión o disposición. En definitiva, está hablando de que es una manifestación. Una manifestación. Y dice, ejercida por una autoridad estatal en ejercicio de función administrativa. Y esto se relaciona con lo que preguntaba recién la alumna. Él no dice emanada del órgano ejecutivo. Si dijera así, está en la concepción subjetiva. Él dice emanado de un órgano estatal con función administrativa. O sea que está dentro de la concepción material de la función administrativa. Él admite que el Poder Judicial y el Legislativo puedan también emitir actos administrativos, ¿sí? Porque dice emanada de una autoridad estatal en ejercicio de función administrativa. ¿Y qué produce efecto jurídico? Lo que decíamos recién, trasciende de la administración. ¿Sí? Esa es la concepción amplia. ¿Por qué? La llamamos amplia porque, según las partes que lo componen al acto, el acto puede ser unilateral si tiene una sola parte o bilateral si tiene dos partes. ¿Sí? Siguiendo esta concepción amplia, el acto administrativo, según las partes que lo componen, puede ser unilateral o bilateral. Por ejemplo, la nota a un alumno, eso es unilateral, lo decide el profesor. Un contrato administrativo, cuando se hace una obra pública, eso ya es bilateral. ¿Se entiende? Entonces, según las partes en la concepción amplia, el acto puede ser unilateral o bilateral. Y según su alcance en esta concepción amplia, el acto puede ser, según su alcance, puede ser individual o general. El acto administrativo individual se dirige a una sola persona. La nota del examen se dirige a cada alumno. Yo no digo, bueno, tienen todos 6. ¿Se imaginan? Si llego a la mañana, fijamos 8 de la mañana el examen final y digo, bueno chicos, todos 6, pasen la libreta, si estamos en era normal, y se van todos contentos. ¿Sabe qué? La decana me llama y dice, profesora, a usted tiene un flor de sumario. El acto es individual cuando se dirige a uno solo, pero es de alcance general cuando se dirige a todos. El ejemplo típico de acto administrativo de alcance general es el llamado reglamento o decreto que ya estudiamos. Entonces, en la concepción amplia, el acto administrativo, en cuanto a las partes que lo componen, puede ser unilateral o bilateral. Y en cuanto a su alcance, puede ser de alcance individual o general. Pero tenemos otra concepción más reducida, entre otros autores la sigue Gordillo, Agustín Gordillo. Fíjense lo que dice él, y acá nomás cuando yo les diga el concepto se van a dar cuenta la diferencia y por qué decimos que es una concepción más reducida. Él dice que el acto administrativo es una declaración unilateral emitida por una autoridad estatal en ejercicio de la función administrativa que le compete, productora de un efecto jurídico individual y concreto. Fíjense, reduce la concepción y dice que siempre es unilateral
él no admite la posibilidad de que la voluntad del particular entre en la formación del acto y siempre de alcance individual, a uno solo. ¿Se entendió la diferencia entre la concepción amplia de Marinhof y la concepción más reducida entre otros autores de Gordillo? ¿Se entendió hasta acá? La próxima clase les pido por favor que traigan la ley 19.549, porque vamos a ver los elementos del acto y vamos a ver los caracteres del acto. Tema muy ríspido, sobre todo por algunos ejemplos respecto de los caracteres del acto. Bueno, Profe, sí. una última pregunta. Entonces, la concepción restringida solamente se limita, digamos, a la administración pública, o sea, el acto administrativo que hace la administración pública. No En los otros poderes. realidad, te digo, la concepción restringida considera que en la formación del acto en cuanto a las partes, solamente puede intervenir una parte. Que está bien, la pregunta apunta a si la concepción es subjetiva o material. Puede que se diga que sea una sola parte y que sea no necesariamente la administración pública en el sentido subjetivo, sino en el material. ¿Entendés lo que te digo? O sea, la concepción más reducida de Gordillo lo que dice es que el acto administrativo siempre es unilateral, o sea que tiene una sola parte, pero no necesariamente eso quiere decir que tome a la administración pública en el sentido subjetivo. Puede hablar de la administración pública en un sentido material, pero lo que nunca tolera es que haya otra parte integrando la formación del acto. ¿Se entiende? O sea, puede para Gordillo ser acto administrativo, un acto que sea emanado del Poder Judicial o del Poder Legislativo, pero en el que solamente interviene esa parte nada más. Lo vamos a ver bien, los elementos se ven solamente del acto administrativo. Sí, los elementos que vamos a ver la próxima clase, que están en los artículos 7 y 8 de la ley 1949, la ley nacional 19.549, que si quieren la pueden ir leyendo, artículos 7 y 8, son los elementos que tienen que estar en todo acto. Si falta un elemento, el acto no existe. ¿Se comprende? Son elementos que hacen a la existencia de un acto. Por ejemplo, ya lo vamos a ver la próxima clase, competencia. ¿Seré competente yo para ser profesora? ¿A ustedes cómo les consta que yo soy profesora? ¿Ustedes vieron mi nombramiento? ¿No seré una loca que me meto en Meet a esta hora y les hablo? Y si yo no tengo competencia, ¿sería válido si los apruebo? Es todo un tema. Ahí se usa lo que se llama el funcionario de facto. Se dice que tiene color de funcionario. Usted de buena fe, la facultad le decía que a tal hora entren a MIT. Yo creía que era profesora. No, era una loca que hablaba. Siempre que hable bien, que no esté dando todo mal las clases y que le esté diciendo concepciones que no existen. ¿Se puede impugnar un acto por falta de competencia del órgano actuante? Sí. Sí. El otro día, por ejemplo, a un amigo conocido mío le llevaron la moto por una presunta infracción y el agente de tránsito tenía vencido su nombramiento. No tenía competencia. Le carecía de atribución para realizar el acto. Bueno, lo vamos a ver, lo de la concentración y desconcentración. Sí, dentro de un mismo ente, por eso lo solemos hacer como un dibujito, ese ente, cuando se desconcentra, en realidad lo que se está haciendo es transferir parte de la competencia a un organismo más abajo y entonces se está desconcentrando, ¿entendés? Pero adentro del ente. Y la concentración es a la inversa. Se disuelven ciertos organismos de ese ente y van a otro. Eso es desconcentrar o concentrar. Son técnicas de organización administrativa adentro de un ente. Distinto es descentralizar, donde yo ya creo otro ente, ¿sí? No lo confundan con delegar. Delegar es cuando yo una cuestión
se las transfiero a un organismo jerárquicamente inferior. Pero ya en la desconcentración yo creo en ese organigrama, adentro del ente, otro racimito. ¿Se entendió? Cualquier cosa de acto administrativo en sentido restringido. Sí, lo vamos a ver la próxima clase, ¿no es cierto? Pero hay actos administrativos, vamos a ver muchísimos. Por ejemplo, como les decía, siguiendo el concepto que dimos de Gordillo, en esa concepción más reducida, por ejemplo, el acto por el cual se otorga una jubilación sí sería un acto administrativo. Pero un reglamento, por ejemplo, un estatuto, nunca sería un acto administrativo porque es de alcance general. Un contrato que celebra la administración con otro particular, por ejemplo, para hacer un puente, un contrato no sería un acto administrativo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque él reduce los actos a los unilaterales y de alcance individual. ¿Y esto a qué me lleva? A que si yo considero que el contrato administrativo no es una especie de acto, yo no le puedo aplicar las normas del acto. Porque si un instituto es especie de otro, yo puedo las normativas del Instituto General aplicárselas al otro. Si no, tiene que tener sus reglamentaciones específicas. ¿Se entiende? Lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Y vamos a dar ejemplos, así se entiende bien. Quédense tranquilos que esta bolilla no hay duda que es bastante técnica, es un tema técnico, pero lo vamos a dar, por eso traigan la ley 19.549, si pueden ir leyendo el artículo 7 y 8, y el artículo 18 y el artículo 17, lo van a entender mejor al tema. Pero es cuestión de estudiar un poquito. Nada, todo tiene lógica en el derecho. Si ustedes un tema lo estudian de memoria y no entienden una goma, está mal, porque no van a la esencia del tema. Ustedes cuando sean profesionales no van a saber de memoria todo, pero si saben la esencia de cada tema, van a ser buenos profesionales, ¿sí? Así que bueno, dejamos aquí por hoy, ¿alguna preguntita? ¿Algo de... ¿Están ahí o se durmieron todos ya? Bueno, nos vemos entonces el jueves, ¿sí? El jueves nos vemos, espero que les vaya bien y vayan estudiando, ¿sí? Que van a tener este parcial de múltiple choice, que no va a ser nada del otro mundo. El que estudia le va a ir bien porque van a ser las opciones súper gruesas, nada capcioso. Bueno, nos vemos entonces el día jueves, ¿sí? Que les vaya... Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego, que les vaya bien a todos. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao.